Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un gusto saludarlos y estar de nuevo por acá. El día de hoy quiero compartir con ustedes la lectura del libro de Will Oswald en la página 83 que habla sobre las palabras sagradas. Estaba yo preparando la cámara de instrucción sobre palabras sagradas del grado de compañero y me encontré con esta reflexión que me pareció muy interesante para poder abordar también de una manera más cabal la interpretación de los diferentes tipos de ritos y habíamos visto ya a lo largo del análisis de los otros símbolos cómo varían algunas cosas de un rito al otro, ¿no? Empezando por las columnas. Las columnas B y las columnas J se colocan al revés, en un rito y en el otro, ¿no? Sucede lo mismo también con la palabra sagrada, que bueno, oportunamente sobre este tema en concreto lo vamos a ver más en detalle en la próxima cámara. Pero al estar preparando esta información, me encontré con esta reflexión de Will que me pareció importante eh, dejarla plasmada para poder compartirla y que, bueno, seguir sumando también a esta luz de la sabiduría de cada uno de nosotros para interpretar mejor también cada una de las circunstancias que se da al ver los símbolos dentro del templo y dentro de nosotros. Pues bien, el día de hoy será una lectura, así que espero que la disfruten. Ahí vamos. Las palabras sagradas. Ninguna reforma sería más urgente que aquella que se refiere a las palabras sagradas de los dos primeros grados. Es absurdo que de una obediencia a otra, una misma palabra, sirva algunas veces para los aprendices y otras veces para los compañeros. Por el interés del prestigio de la masonería a los ojos de sus propios adeptos, sería necesario examinar quién está errado o en la razón, para poder desaparecer un indicio molesto de incongruencia y desinteligencia. Históricamente, la divergencia se remonta a mediados del siglo XVIII y a la rivalidad de dos grandes logias que se excomulgaban recíprocamente en Inglaterra. Libro del aprendiz. Cada una de ellas tenía su sistema y según que los fundadores de las logias provenían de una gran logia o de otra, acreditaban en los diversos países ritos masónicos contradictorios. En Francia, ningún ritual del siglo XVIII conoce lo que se llamó después la intervención escocesa. Las innovaciones llamadas escocesas no tocaban primitivamente a los grados simbólicos. Los escoceses se contentaron al principio en superponer a la maestría grados superiores, pretendidos escoceses, cuando ellos eran de invención puramente francesa. J era entonces incuestionablemente la palabra de los aprendices y B la de los compañeros. La marcha se ejecutaba, por otra parte, con el pie derecho y no con el pie izquierdo. Ninguna razón buena o mala ha sido dada hasta aquí en favor del pie izquierdo. En cuanto a la marcha con el pie derecho, se justifica por el hecho que el derecho simboliza la actividad, la iniciativa y el razonamiento, mientras que la pasividad, la obediencia y el sentimiento se relacionan al izquierdo. Es pues el pie derecho el que lógicamente debe llevarse adelante, apoyado por el izquierdo, cuyo papel es el de seguir. La cuestión es más compleja en lo concerniente a J y B. Nadie niega, es cierto, el verdadero valor simbólico de las dos palabras. Masculino activo, J, corresponde al fuego,
al azufre de los alquimistas, al principio de la iniciativa interior o individual. Por lo tanto, es precisamente su energía interna, su fuego o su azufre que el aprendiz debe utilizar en su trabajo para vencer los elementos y llegar a ver la luz iniciática. J. Parece. Y llegar a ver la luz iniciática. J parece, pues, ser la palabra sagrada que le conviene. Recalquemos, desde luego, que se le pide al aprendiz ser activo, no exteriormente, pero sí interiormente. No debe comportarse como un alumno dócil que escucha y asimila una enseñanza que sus maestros se esfuerzan o apresuran en inculcarle. La francmasonería abandona este procedimiento a las iglesias y a las escuelas profanas. Su papel no es el de formar creyentes o adocenados, sino pensadores estrictamente independientes, y no puede hacerlo sino estimulando la iniciativa individual. Recordemos la simbología del azufre. También permanece sistemáticamente silenciosa delante del recipiendario, lo interroga, obligándolo a reflexionar, y para instruirlo le muestra los símbolos, cuyas significaciones no le son más que ligeramente indicadas, pues el individuo no se inicia sino esforzándose por sí mismo en atravesar la noche del misterio. En suma, el programa del grado de aprendiz coincide con el desenvolvimiento de la energía viril en el doble dominio de la razón y de la voluntad. El aprendiz toma posesión de sí mismo por el hecho de que triunfa de todos los transportes irreflexivos. Es un sabio bien equilibrado que no hace sino lo que desea, inspirándose en una razón lúcida y calmada. Parece a primera vista que no pudiera pedir nada más allá de semejante sabiduría, y sin embargo, ¿qué sería del mundo si fuera compuesto solo de semejante filósofo? Erasmo nos ha dejado un elogio de la locura, que demuestra admirablemente la insuficiencia de la sola iniciación masculina o racional. Lo que hay en nosotros de mejor y de más noble es precisamente lo que no es razonado. Solo los ímpetus del corazón nos llevan a la abnegación, al heroísmo. Todo lo que es verdaderamente grande es fruto del ensueño, de la imaginación, de la locura sublime y de un olvido de sí. Además, todas estas cosas se refieren a la iniciación femenina o jónica, que cultiva las facultades imaginativas y el sentimiento. De aquí ve la palabra sagrada de los compañeros. Esto, en efecto, no deben contentarse con permanecer en posesión de ellos mismos y de practicar así una sabiduría egoísta, insuficientemente eficaz. Están llamados a desarrollar una actividad más grande que aquella que los aprendices que no son activos sino interiormente, en otros términos, sobre ellos mismos, puesto que deben trabajar en su propia transformación de piedra bruta en cúbica. Pero la inactividad exterior del compañero se agotaría rápidamente si no se sabe renovar en fuerzas, convirtiéndola en receptiva o pasiva, a fin de beneficiarse del reconfortamiento prometido a aquellos que se acercan a la columna B, cuyo nombre significa contigo la fuerza. Actividad y pasividad. Como el compañero se muestra más activo que el aprendiz, se ha pedido creer que J debiera ser reservada al segundo grado, tanto más cuanto que esa palabra tiene 5 letras, mientras que B se compone del ordinario de 4.
Este argumento numérico es tanto más débil que el nombre de la columna izquierda del templo. Yod se lee V, H más correctamente que VZ. Aquellos que han invocado un motivo tan pobre para atribuir V a los aprendices han desgraciadamente dado pruebas de una deplorable ignorancia en materias iniciáticas. No han comprendido que es preciso necesariamente comenzar por J, porque la actividad únicamente sulfurosa o interior, individual y restringida del aprendiz se transformará en una actividad de orden superior cuando el azufre se combine con el mercurio, alimentado por el elemento pasivo mercurial, aire húmedo o agua área. El fuego individual azufre se exalta, irradia al exterior y no se extingue. Es la realización de lo que presenta el fénix. En otros términos, poner en acción una actividad sulfo-mercurial, permitiendo al individuo beneficiarse de todas las fuentes dinámicas de la colectividad. Por lo tanto, para aprovecharse de esas fuerzas exteriores difusas, es necesario saber captarlas, armonizándose con ellas. Se trata en esto de hacerse accesible, no sin discernimiento, a todas las influencias exteriores, pero únicamente a las buenas, que tienen afinidad con la fuerza anímica, obtenida gracias a las pruebas del primer grado. En el curso de estas pruebas, el recipiendario es activo, con exclusión de toda pasividad. Ellas le valen como recompensa el dominio de sí mismo y la posesión de la energía individual plenamente consciente. En otros términos, el salario que se obtiene de la columna J. En adelante, pues, y por este hecho, al abrigo de tendencias e inconvenientes, el iniciado, que ya no podrá obedecer a ninguna inclinación inferior, puede entregarse progresivamente a esta pasividad receptiva, propia del compañero, digno de recibir su salario en la columna B. La nota. La interpretación de nuestro rito, el escocés antiguo y aceptado, es la inversa de la del autor que sigue el rito francés. Bien, hasta ahí esta lectura que lo encontramos en el libro de Will Oswald, en el libro del compañero, en la página 83 a 85 aproximadamente. Luego se sigue analizando, ¿no?, los 5 sentidos y los demás, pero me pareció importante poder sumar, ¿no?, a esta red de conocimiento esta reflexión de Oswald, en donde hace mención a este intercambio de posición que habita entre el rito francés y el rito escocés antiguo y aceptado, para que sigamos nutriéndonos y bueno, aportando y creando desde las ideas, desde el entendimiento y desde la conciencia. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y puedan dejar en comentarios sus aportes. Gracias.